el año pasado ya grabé todas las clases de prácticas, os las hemos puesto ya todas disponibles en UACloud, así que ya tenéis, si queréis, esta semana podríais hacer como con Juego de Tronos, podríais coger la serie entera y vérosla, de un tirón, y acabar las prácticas de Matemáticas 1 en una semana. Genial, ¿eh? Bueno, con una serie mola más, todo hay que decirlo. Bueno, las tenéis ya, y lo que sí que os voy a decir es que lo que expliqué el año pasado en vídeo y que está grabado no lo voy a repetir. Es decir, podéis coger los vídeos y verlos porque no veo ningún valor en repetir algo que está ya en vídeo. En todo caso, lo que sí haré es, a partir de lo que ya hay, hacer vídeos nuevos, o lo que es lo mismo, grabar clases nuevas, con las explicaciones que vayamos viendo que hagan falta, con nuevos ejemplos, con nuevas cosas. Así que lo que sí que os diré es que esta es la sesión de presentación, la semana que viene tocaría la siguiente sesión, que es la 2, esa está ya en vídeo, con lo cual la semana que viene la sesión 2 os la veis, y ya cuando vengamos a clase nos dedicamos a hacer más cosas, no lo que hay en vídeo, ¿de acuerdo? Así podemos aprovechar mejor las clases, porque repetir no tiene mucho sentido. Esta en particular porque es la de presentación, y aparte porque el año pasado la de presentación era la primera que grababa y no se grabó el sonido, con lo cual podría haber dejado una sesión sorda, pero hubiera quedado raro. Bueno, supongo que la mayoría me conoceréis, o por lo menos os sonaré. Ahí tenéis mi correo, mi nombre, las tutorías, ¿vale? Los martes de 10 a 2 estoy en tutorías, y dependiendo de vuestras necesidades, si queréis quedar en algún otro momento, lo necesitáis o lo que haga falta, me mandáis una tutoría virtual para quedar con tiempo de antelación, porque hay veces que estoy ocupado y me cuesta tiempo contestar, y ya si hace falta pues puedo quedar con vosotros a otra hora. Incluso para las tutorías de 10 a 2 es conveniente, si tenéis pensado venir, que me aviséis con tiempo, porque hay mucha gente que viene y a lo mejor si venís sin más no hay hueco. Así que es mejor que me aviséis con tiempo. No hace falta que os cuente de qué va esto, ¿no? Ya sabéis de qué va. Peleman. ¿Sí? Prolog, Peleman. Por cierto, ya que sois repetidores, sabéis que Prolog es importante para hacer bien Peleman. Yo todos los años lo insisto, pero hasta que no llega a fase 3, la temida fase 3, uno no se da cuenta de que si no sabe programar fluidamente en Prolog, fase 3 se come por los pies. La evaluación. Tenemos 4 puntos, que están puestos sobre 40 porque la asignatura está puesta sobre 100, pero si lo queréis ver sobre 10, son 4 puntos sobre 10, que corresponden a lo que es Peleman. No es obligatoria, es decir, podéis tener un 0 en prácticas y aprobar la asignatura. Solo hay 2 partes obligatorias, que son álgebra y lógica. Eso sí, tener un 0 sobre 4 puntos significa tener un máximo de 6 en la asignatura. Evidentemente, aunque se pueda aprobar con un 0, igual no interesa mucho. Los 4 puntos son 3,6, es lo que vale las prácticas, el hacer todos los mapas, y solo vale 4 puntos, un 10%, o sea, 0,4, el control, pero el control es lo que es un control, una demostración de que lo que habéis hecho en las prácticas lo habéis hecho vosotros. Ya sabéis cómo va esto del control, es decir, venís un día aquí a prácticas, resolvéis un mapa, lo hacéis en directo y eso demuestra que sabéis hacerlo y que por tanto las prácticas que habéis hecho son vuestras. Si es así, por cierto, el control, ojo, este no es con 4 se aprueba, tiene que ser el 50%, 5 para arriba ese control, porque tiene que demostrar que sabéis hacerlo, si no, no está aprobado. Una vez está aprobado, la nota está validada y lo que hayáis sacado vuestra nota. Si este control se suspende, tenéis un 0 en esta parte. Solo tenéis lo que hayáis sacado en el control, que si imaginamos que habéis sacado un 1, pues tenéis 0,4 puntos en prácticas sobre 10, ¿vale? En julio, ojo, esto es importante porque si alguien en las prácticas por lo que sea suspende, yo qué sé, os ponéis malos, no podéis hacerlas, se suspende, en julio las 2 partes cambian en su valoración, ¿vale? El Peleman, la parte de la nota de diciembre, lo que es la nota esta de aquí, esa se mantiene tal cual, pero no vale 3,6, vale 2. Es decir, pierde parte de nota, y la otra parte, los otros 2 puntos, vienen de un examen. Ojo la diferencia entre control y examen.
que eso, aunque el año pasado ya lo dejamos claro, hubo gente que fue a julio y no lo tenía claro, que iban a ser examinados. El examen puede ser cualquier tipo de examen como de cualquier asignatura. Lo normal es que pongamos un examen escrito y la resolución de un mapa, pero no hay normas como en los exámenes. Puede ser un examen escrito, puede ser oral, puede ser lo que sea, un examen, ¿de acuerdo? Bien, igual que en diciembre es obligatorio aprobar ese examen para considerar que las prácticas valen y en la proporción es distinta. Está claro, ¿no? Bueno, Sui Prolog, si habéis estado el año pasado, lo conocéis todos, ¿no? Un pajarito molón, ¿no? Bien, pues ya que conocéis Prolog y por supuesto conocéis Peleman, nuestro amiguito de prácticas con el que vamos a estar haciendo mapas, me ahorro la introducción, ya sabéis en qué consiste esto, sistema automático, tenemos 4 fases, y normalmente para obtener una nota que supere el 50% hay que llegar más o menos a fase 3. Las fases de 0 a 2 hechas todas en máxima dificultad, si no mal recuerdo, suman 4,5 sobre 10, con lo cual para llegar al 5 hay que llegar por lo menos a fase 3. Aunque si estáis aquí con la intención de subir nota, confío en que todos lleguéis a fase 4 y hagáis mapas chulos. Por picaros un poquillo, en los 10 años que lleva ya Peleman, 10 no, son 10, son 8 años que lleva Peleman, solo una persona ha conseguido el 100% en fase 4. Solo una. ¿Queréis ser el segundo? ¿O la segunda? Bien, ya sabéis de qué va. También esto sabéis de qué va, hacéis los mapas en local, los resolvéis con Peleman. Cuando habéis resuelto vuestro mapa en local lo enviáis al servidor, os evalúa, os da la nota. Que el servidor dice que para tu tía, que lo que habéis entregado está mal, pues repetís. Hasta que lo hagáis bien, ¿no? Sin problema. Mientras no superéis la deadline, podéis entregar tantas veces como queráis. Y, ojo, a veces se olvida, pero es importante, si entregáis una vez y habéis superado el 75% de un mapa, solo tenéis 3 entregas más de ese para llegar al 100%. Ya que sois repetidores, esto puede que os interese más que a los novatos, porque en la asignatura lo que hacemos es dar nota extra a quienes se presenten al concurso que hacemos de programación de juegos para Amstrad CPC, para una máquina de 64K que tenéis aquí. Esta máquina es una máquina del año 84, tiene ya una edad, y son 64K, 4 MHz, podéis programar en C, pero podéis programar en C con amor, porque cualquier cosa que esté programada en C al tuntún, pues hace que a la máquina le caiga una lagrimilla y vaya muy lento. Entonces, como esto es un reto hacer un juego en esta máquina en el que se aprende mucho sobre optimización, bajo nivel, programación, lo que hacemos es que en esta asignatura damos nota extra, y ojo, la nota extra es si os presentáis y quedáis en el concurso en una posición de la media tabla para arriba, tenéis nota extra automáticamente. Y si ganáis, tenéis esta nota automáticamente. ¿Vale? O sea, ganar en la categoría principal es un 5. 5 adicional a lo que tengáis. Ojo, no es 5 y ya está. Es que he hecho las prácticas, tengo un 8 y me pones un 5. No, se suma 5 a lo que tengáis. Y hay este año una categoría que es solo para estudiantes de la universidad. Si ganáis en esa categoría son 3,5 puntos. ¿De acuerdo? Eso lo dejo ahí por si os queréis presentar. Tenéis hasta el 31 de octubre para hacer el juego. Bueno, uso del terminal. Yo creo que esto, si ya lleváis un año aquí, ya sabéis de qué va el uso del terminal, ¿no? ¿Sí? Seguro. ¿Cuántos domináis ya el terminal? La palabra dominar ha dolido, ¿eh? Ya nadie se atreve a levantar la mano. Todos lo habéis usado, ¿no? Bueno, pues el terminal sabéis que es vuestro amigo, que hay que dominarlo, porque una vez dominado multiplicáis la eficiencia de vuestro trabajo, porque es mucho más rápido. Estos son los comandos, que queden bien, ya lo sabéis, los básicos, cd, ls, Sui Prolog.
Las demos. ¿Os acordáis de las demos de SwiProlog del año pasado? No. Nadie se acuerda. Bien, pues si no os acordáis, lo que vamos a hacer es que las vamos a bajar y vamos a hacer un poco de memoria sobre Prolog, ¿sí? Así es que ahí tenéis la URL, os bajáis de ahí demosprolog.zip y puesto que no es la primera vez que estáis aquí, lo que vais a hacer con Windows no va a ir, probablemente, con Android tampoco, ¿vale? Necesitáis un Linux. Os bajáis las demos, hay 5 demos Prolog, y lo que vais a tener que hacer, que no me va a hacer falta explicarlo porque ya sabéis, es abrir cada uno de los ficheros, buscar la regla principal en el fichero y ejecutarlo, es decir, cargarlo en el intérprete de SwiProlog y lanzar la regla principal para que el programa haga lo que tiene que hacer. Esto es un poco de memoria, ¿vale? El intérprete de SwiProlog, cuando lo cargáis en memoria, tiene dos partes. Por un lado tiene la base de conocimiento, que son todo lo que vosotros implementáis en Prolog, y por otro lado tiene la lógica, que son las reglas de inferencia, que es la parte interna. También podéis ver estos dos como vuestra propia base de conocimientos dividida en hechos y reglas. De modo que tenéis por un lado datos y por otro lógica. Y esta es la interfaz de usuario que ya conocéis. Con eso, lo principal son las reglas. Las reglas, para haceros un recordatorio rápido, tienen esta estructura de aquí arriba. La estructura de aquí arriba, separación por dos puntos guión, terminadas siempre en un punto, todo en Prolog termina en un punto. Lo que hay a la derecha son condiciones para que lo que hay a la izquierda, que es el resultado, sea verdad. Esto es lo que viene siendo un if, o lo que viene siendo también una regla lógica, una deducción, una implicación. Esto de aquí implica esto de aquí, de modo que cuando esto se cumple, esto es verdad. ¿De acuerdo? Esta es la estructura básica en Prolog. Aquí tenéis algunos ejemplos. Los ejemplos son, por ejemplo, login es correcto si sucede que convertimos el password que me da en un hash y ese hash corresponde al usuario que me has dado. Si se cumplen esas dos condiciones, se dice que el login es correcto, se deduce de lo siguiente. Así es como funcionan las reglas. Las reglas en Prolog, lo que hay a la izquierda lo he llamado resultado, se suele llamar objetivo en Prolog, y es porque los objetivos es aquello por lo que nosotros vamos a preguntar al intérprete, y es lo que lanza el funcionamiento. Preguntamos por algo a la izquierda, y Prolog entonces empieza a evaluar las condiciones en cascada para comprobar si son ciertas. Si son ciertas y las evalúa, nos dice que lo que hemos preguntado es cierto. Si no lo son, o no encuentra una forma de hacerlas ciertas, nos dice que lo que hemos preguntado no es cierto. ¿Vale? Visto eso, aquí tenéis un resumen de cómo lanzar SwiProlog. Os vais al terminal y ponéis SwiPL y se abre el intérprete. Si queréis que en el momento en que lo lanzáis se cargue una base de conocimientos que ya tenéis en un fichero .pl, SwiPL-f y el fichero, y se carga la base de conocimientos. Ojo cuando cargáis las bases de conocimientos que no hayan errores, que al principio si los hay salen mensajitos de error. Si hay mensajitos de error, Prolog carga parcialmente la base de conocimientos, lo cual puede dar lugar a confusiones. También podéis crear ejecutables que lo que hacen es embeber el intérprete dentro de un ejecutable y así cuando lo lanzáis funciona como el intérprete directamente pero con la base ya precargada. Desde dentro del intérprete podéis cargar una base de conocimientos haciendo consult, sería lo mismo que poniéndolo en el "-f". Podéis preguntar por cualquiera de las reglas, de los resultados que hemos visto antes o que se llaman objetivos, simplemente poniéndolo en el intérprete de SwiProlog, preguntáis por él y lanzáis en la ejecución y halt punto para salir. Esto, como ya sabéis de qué va, escribimos archivo.pl, ponemos toda nuestra base de conocimientos con sus hechos y con sus reglas, lo editamos en nuestro editor de textos favorito, podéis utilizar Sublime si os gusta mucho, Gedit si sois más de voy a usar lo que viene en el sistema. Con eso, en el intérprete de SwiProlog lanzáis una pregunta, después de haberlo cargado, y lo que hace el intérprete es empezar a mirar lo que hay en la base de conocimientos para evaluar vuestra pregunta.
Y una vez hayáis cogido los ejercicios que tenemos ahí, las demos, lo que vais a hacer es lo siguiente. Os cogéis los ficheros de demo, los lanzáis, ahora si eso veremos algún ejemplo de lanzarlo, cuando ya los hayáis lanzado, os cogéis esta lista de ejercicios y la vamos a ir haciendo ahora, ¿vale? Así es que desde el primero hacia abajo, con unas cuantas estrellitas como veis indicando la dificultad, os cogéis el fichero que toque, por ejemplo, el primero es 50pl, que es una implementación muy básica de un juego de preguntas y respuestas tipo ¿quién quiere ser millonario? 50×15, y le añadís preguntas y las probáis para ver que salen y funcionan. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenéis que hacer después de haber lanzado las demos. ¿Está claro? Bien, a modo de ejemplo, acabo de abrir árbol.pl, que es uno de los ejemplos de demosprolog.zip. Aquí, como veis, hay una serie de reglas escritas en Prolog. Abridlo y decidme en este fichero cuál diríais vosotros que es la regla principal. Abridlo en local porque yo solo lo tengo aquí que se ve parcialmente. No se ve entero. La regla principal dibuja árbol. No es la regla principal. X más. Igual es un indicativo interesante el comentario que hay justo encima, que dice predicado principal para dibujar el árbol, ¿no? Bien, pues esto es lo que estábamos diciendo que hay que hacer ahora mismo con los ejemplos. Venís al ejemplo, hemos localizado la regla principal, X más. Ahora lo que hay que hacer es preguntar por esa regla para ver lo que hace el ejemplo. ¿Cómo vamos a preguntar? Vamos al terminal y vamos a abrir el intérprete, su IPL, hacemos -f árbol.pl, ¿vale? Y esto va a hacer que el intérprete cargue y compile la base de conocimientos. Y de hecho ahora mismo da errores por el formato UTF-8, como veis, hay un pequeño problemilla. Por la forma en que lo he bajado, seguramente no le ha gustado. Vamos a ver si aún así se lo traga. Puede que sean solo warnings. Son warnings, veremos a ver si va. Bien, estando en el intérprete, ¿qué tengo que hacer para preguntar por la regla principal? Con el 2 entre paréntesis. Tú lo has puesto junto. Ya está, no hago más nada, ¿así? Ah, bien. En Prolog todo termina en punto. Hay que poner punto al final, si no, no vamos a ningún sitio. Nos espera que sigamos introduciendo cosas. Pongo el punto. Error. ¿Qué pasa? Bien, aquí hay un problema y es que siempre entre un predicado y los parámetros que van entre paréntesis, en Prolog este espacio está prohibido. Esto es el espacio de la muerte. Podemos poner espacios en Prolog donde queramos, menos ahí. Entre el nombre de un predicado y el paréntesis de sus parámetros. Pongo x más de 2 y se dibuja un arbolito. Como veis. Si pongo x más de 3, se dibuja un arbolito más grande. Eso es lo que hace el parámetro que le estamos pasando a x más, determinar el tamaño del árbol que vamos a dibujar.
¿vale? Así que cuando preguntamos por x+, lo que ocurre es que Prolog inicia el proceso, él tiene que ver si x+ es verdad o mentira. A él lo de dibujar le da igual, él solo quiere comprobar si esto es verdad o mentira. Entonces se va a la base de conocimientos, aquí, y dice x+ de n es verdad si se cumple todo esto, que son condiciones. Y entonces lo que hace es empezar por la primera. N es mayor o igual que 1, cuando hemos puesto un 2 y cuando hemos puesto un 3, n que hemos puesto aquí, se pone aquí y es mayor o igual que 1, eso se cumple, perfecto. Siguiente condición. La variable spcini es n más 3. Esto simplemente es una asignación de un valor, de una operación aritmética. Si hemos puesto 2, esto suma 5 y asigna un 5 a spcini. Se cumple y pasamos a la siguiente. Lanzamos a su vez otra regla que se llama spcs y aquí le pasamos como parámetro spcini. Esa regla hará lo que sea. Si esa regla tiene éxito, se cumple, esto será verdad, continuamos por la siguiente. La siguiente es un write, que escribe en pantalla esto de aquí. El write siempre se cumple, escribe en pantalla y ya está. Y nos venimos a la última que dice, dibuja el árbol con el valor de n, con spcini y con 1. Esto es otra regla, se lanza, si esa regla tiene éxito, todas las condiciones habrán tenido éxito, que están unidas como veis por comas, que es el equivalente al i lógico, es decir, que todas tienen que cumplirse a la vez, no debe fallar ninguna. Si esta por último se cumple, se deduce que x+ de n es verdad, y entonces pasa esto que veis aquí, que al final pone true, que es lo que verdaderamente Prolog estaba buscando. Él lo de dibujar no lo entiende, porque esos son writes, simplemente. Él lo que entiende es si todo el proceso que ha seguido, las condiciones eran ciertas o no. Y cuando todas son ciertas, se deduce que aquello por lo que hemos preguntado era cierto, y nos devuelve ese resultado. ¿De acuerdo? Así es como funciona el proceso, ya lo hemos visto con el ejemplo de árbol, hacedlo con los demás, lanzad todos los demás ejemplos por su regla principal, y cuando hayáis lanzado los 5, continuáis con los ejercicios, que son estos de aquí, como ya sabéis. Bueno, a ver, vamos a ver el ejemplito. Una pequeña guía, como decís algunos. Si algunos ya lo habéis hecho bien, si algunos os ha costado más, no pasa nada, es lo normal. Os lo estoy diciendo a muchos, no tenéis que agobiaros ante una situación en la que no entendéis nada. Esas son las situaciones que de verdad os van a hacer aprender. Aquellas en las que no sabéis y tenéis que probar, tenéis que experimentar, tenéis que hacer cosas, lleva tiempo. Aprender no es gratis, no existe todavía, al menos que yo sepa, el cable que te conectas en la nuca y cuando lo desconectas dices ya sé Kung Fu. Habéis visto Matrix, ¿no? Todo eso que yo sepa no existe y es más, nunca vais a aprender por imitación. Por imitación, como mucho, podéis iniciaros. Lo que yo voy a hacer ahora, que es explicaros un ejemplo, os puede servir como punto de apoyo para iniciar, pero nada más. Lo único que os va a hacer de verdad aprender algo es hacerlo por vosotros mismos, descubrirlo por vosotros mismos, probarlo de una forma, probarlo de otra y entender cómo funcionan las piezas del puzzle. Es lo único que de verdad os va a hacer progresar y sobre todo en programación, que es lo que estamos haciendo ahora en Prolog, pero en programación en C o en cualquier otro lenguaje es exactamente igual. No hay otra forma de aprender que no sea programando y cometiendo errores, entendiendo lo que sucede y arreglándolos. Se suele decir que un experto es aquel que ha cometido todos los errores posibles en un campo. Nunca veréis que un experto sea el que hizo bien todo desde el principio. No veréis ningún jugador de fútbol, iba a decir de fútbol de la NBA. Ahí queda eso. No veréis ningún jugador de baloncesto de la NBA que no haya fallado nunca en su carrera y que empezara jugando como juega ahora. El proceso es fallar, a partir de los fallos aprender y entonces empezar a hacerlo bien. Ese es el proceso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello. Voy a hacer un pequeño ejemplo
El primero de todos los ejercicios os pone añadir preguntas y respuestas a 50pl y comprobar que funcionen. Para añadir preguntas y respuestas a 50pl tenéis que entender un poco cómo funciona 50pl. Como hemos visto el proceso de antes, tampoco es que haga falta entenderlo al completo, pero sí que hay que empezar a deducir qué hace 50pl. Para deducir qué hace 50pl, yo lo primero que voy a hacer es cargarlo en el intérprete. Así que pongo, bueno, primero pongo ls para comprobar que el fichero 50pl está ahí, que a veces nos puede pasar cosas como esta, que la he visto pasar, que yo pongo su ipl-f preguntar pl, ¿verdad? Lo hemos visto pasar. Ponemos esto y uno empieza a poner cosas y nada funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo he puesto su ipl preguntar pl y como veis ahí arriba no hay ningún fichero llamado preguntar pl. Si no hay ningún fichero preguntar pl, lo que acabamos de hacer es cargar nada directamente, ¿vale? Esto puede pasar más veces de las que pensáis, ¿vale? Una forma de saber si yo lo que he cargado está bien o no, si pongo preguntar pl, una vez estoy dentro del intérprete de SwiProlog, hay una orden, un predicado predefinido que es el predicado listing. Si yo le doy al listing punto, veréis que salen unas cuantas cosas que son propias del intérprete, pero aquí en esto que sale yo tengo que buscar los predicados que hay definidos en el fichero que he intentado cargar. En este caso yo lo he llamado preguntar pl, aunque no exista, me refería a 50pl. Si lo hubiera cargado, en esta lista estarían los predicados de 50pl, que yo miro y no están, ¿vale? Ahora veréis que cuando corrijo el problema, en vez de poner preguntar pl, pongo 50pl, y ahora pongo listing, veréis que si voy hacia arriba en el listing, aquí veis que salen los predicados pregunta, ¿veis ahí? Están los predicados pregunta. Si yo sigo más hacia arriba, entre medias de todo esto veréis que está preguntar, y eso es el indicativo de que lo ha cargado en su base de conocimientos, en memoria. Como ahora ya sabemos que está ahí, ahora sí que podemos empezar a utilizarlo. Bien, para utilizarlo tenemos que entenderlo, como hemos dicho antes, así es que lo que tengo que hacer es irme a mi terminal, voy a abrir otra ventana del terminal, y aquí 50pl yo lo que voy a hacer es abrirlo en un editor, ¿vale? Lo voy a abrir en el gedit, que es el que tenéis vosotros, para ver cómo se ve, y así poder entenderlo. Bien, aquí tengo 50pl, que me sale con los mismos colores agrios con los que os sale a vosotros, los colores insufribles que nos están destruyendo la vista, y sale así porque si os fijáis aquí abajo pone Perl. Eso significa que por defecto las extensiones .pl él las entiende como si fueran Perl, pero nosotros estamos trabajando en Prolog, así es que ese Perl de ahí abajo vengo y lo primero que hago es cambiarlo por Prolog para que me coloree teniendo en cuenta el lenguaje que es. Ahora, aunque los colores no sean magníficos, por lo menos tienen sentido. Tenemos los comentarios en azul, estos son las cadenas de texto, son átomos en realidad, los tenemos en un lila extraño, y ya podemos ver el contenido de 50pl. Si analizamos poco a poco 50pl, nos damos cuenta de que tiene una regla llamada preguntar, que además arriba pone regla para jugar, lo cual nos da una pista. Esta es la regla que sirve para lanzar este juego, está diseñada así. Si os fijáis es preguntar, condiciones, ¿vale? Esto de aquí es el objetivo, también llamado cabeza, y esto de aquí son las condiciones, también llamadas cuerpo. Con esto lo que hacemos es, Prolog nuevamente entiende esto como una implicación. Todas estas condiciones, esto sería A, y B, y C, y D, y E, y F, y G, y H, y I, implican preguntar. De modo que esto es cierto si todo esto lo es. Cuando yo voy al intérprete y escribo preguntar, ahora cuando le diera al intro, lo que le estoy diciendo a Prolog es, ¿esto es verdad o es mentira? Él coge y se va a buscar preguntar a la base de conocimientos,
y mira a ver cómo puede saber si es verdad o mentira. Y se encuentra esta regla, que dice que esto es verdad si se cumple todo esto. De modo que, vale, como me has preguntado si preguntar es verdad o mentira, yo lo que tengo que hacer es ver si todo esto es verdad, y si lo es, te responderé que preguntar es verdad, y si no lo es, te responderé que preguntar es mentira. Así es que esa pregunta que yo le he hecho lanza todas estas condiciones que se van a evaluar una por una, y empezará por la primera. ¿Es verdad total preguntas X? ¿Cómo puedo saber si es verdad total preguntas X? Buscando en la base de conocimientos algo que me diga si es verdad total preguntas X. Y si nos vamos arriba del todo, veréis que aquí dice total preguntas 3. Esto puesto así, sin dos puntos guión, solo con el punto, es lo que se llama un hecho. Los hechos se llaman así porque esto es lo que él debe dar por hecho que es verdad. Esto dice total preguntas 3 es verdad. Como aquí abajo la pregunta es total preguntas y una variable, x, esta variable, al no haber aparecido nunca antes, se dice que está sin instanciar, o lo que es lo mismo, no tiene valor. Una variable sin valor, él la trata como si fuera un hueco para rellenar, algo que puede rellenar con lo que sea para cumplir las condiciones. En este caso, como arriba dice es verdad total preguntas 3, y aquí estoy preguntando si es verdad total preguntas x, si yo hago que x valga 3, esto de aquí es verdad. Y eso es el procedimiento que usa Prolog, que se llama unificación. Yo tengo una pregunta por un lado y una respuesta por otro, y las unifico. Pero esa unificación, como toda esta regla es una sola cosa, afecta a la regla entera. En el momento en que yo diga que x vale 3, aquí ya no pone x, aquí pone 3. ¿Vale? Pasado esta primera condición, que nos decía, primera cosa que tiene que pasar para que preguntar sea cierto, que total preguntas x sea verdad. Si hago que x valga 3, esto es verdad, pues lo hago y continúo. Segunda condición que tengo que hacer, p es un random de x más 1. Esto es una expresión aritmética. Siempre que veáis un is, significa que lo de la derecha es una expresión aritmética, se tiene que calcular, y una vez se calcule se tiene que igualar con la izquierda. Random de x ya no es random de una variable, ahora es random de 3, porque la condición de arriba ha hecho que x valga 3, así que aquí pone random de 3 más 1. Random de 3 lo que hace es dar un valor aleatorio de 0 a lo que le pongas, con lo cual de 0 a 3 sin el 3, por lo cual sería 0, 1 o 2, que si le sumamos 1 sería 1, 2 o 3. Una vez eso se calcula, aquí esto se convierte en p es igual a 1, 2 o 3, lo que haya salido. Y p es igual a una cosa, como p no tiene ningún valor, si me dicen la condición que se tiene que cumplir es que p sea igual a x cosa, pues lo que hago es que p sea igual a x cosa, le asigno el valor de la otra parte de la igualdad. Con lo cual p tomará un valor 1, 2 o 3. Segunda condición cumplida, paso a la tercera. ¿Vale? Esto es como funciona Prolog. La tercera es verdad pregunta de... Ojo que p ya no es una variable vacía, tiene un valor, supongamos que ha salido 1, pregunta de 1, text, R1, R2, R3, R4, ROK, todas estas son variables sin instanciar. Conclusión, tengo que buscar en mi base de conocimientos algo que se llame pregunta, que tenga 7 argumentos, y cuyo primer argumento sea obligatoriamente 1, que es lo que ha salido arriba. Me voy a la base de conocimientos, y encuentro que hay 3 hechos del predicado pregunta, con un montón de datos, pero de los 3 voy a seleccionar este, porque es el único que tiene como primer argumento un 1, que es lo obligatorio en la pregunta que yo he hecho abajo. He dicho, búscame algo que me diga si es verdad, pregunta con un 1 y 6 huecos. Pregunta con un 1 y 6 huecos. Como tengo 6 huecos, lo que hago es lo mismo que he hecho antes. Cada una de estas variables hago que se instancie al valor de los huecos que hay ahí, y por tanto text ya tendrá un texto, R1 tendrá la primera respuesta, R2 la segunda, R3 la tercera, R4 la cuarta, y este es el número de cuál de esas respuestas es la correcta. Todo eso lo obtiene del hecho que ha seleccionado que obligatoriamente era p igual a 1. A continuación escribe por pantalla lo que haya cogido aquí, text,
Y a continuación esto, maplist, es un poco más avanzado. Lo que hace maplist es, esto de aquí es una lista de cosas, ¿o veis? Una lista de elementos que empieza en un corchete y termina en otro, y lo que hace es cogerlos uno a uno y dárselos al predicado write, con lo cual hará write 1, write r1, write barra n, write 2, write r2. Esto es lo que hace maplist. Doy una lista de cosas y va uno a uno dándoselos al predicado que he puesto aquí, con lo cual va llamando a write con todos ellos. Y esto simplemente es para escribir en pantalla las respuestas posibles, las 4 de R1 a R4. Cuando eso termina, hay otro write ahí debajo que dice write pulsa el número de respuesta correcta. Voy a subirlo un poco para que se vea bien. ¿Vale? Con esto hemos terminado todas estas condiciones, venimos a esta otra, get single char, que esto lo que hace es esperar a que el usuario pulse un carácter y obtenerlo en esta variable que está sin instanciar. Si aquí pusiéramos, por ejemplo, 32, esto solo sería verdad si cuando el usuario pulsa el carácter que ha cogido es el 32, el del código 32. Pero como aquí ponemos code y está sin instanciar, esto hará que code tome el valor de lo que el usuario pulse. Y a continuación, esto de aquí lo que hace es convertir entre carácter y código, ¿vale? Esto es el código de la tecla que hemos pulsado. Como esto ya tiene un valor y esto no, resp es el carácter del código de esa tecla, que si hemos pulsado el 2 tendrá el código ASCII 50, será lo que vendrá aquí, y ese 50 se convertirá en comillas 2 comillas, que es el carácter, ¿vale? Y ahí es donde vendrá la llamada final a analizar respuesta, que cogerá esa respuesta, 2 por ejemplo, y mirará si es la misma que ROK o no. Todo esto es el proceso, que sigue prolog. Si todo esto es cierto, responderá true. Si en algún paso uno de estas condiciones es falsa, como todas es obligatorio que sean ciertas, responderá false. Es el proceso que sigue. Es lógico que esto no lo entendierais así, cuando os hayáis puesto, ¿vale? Os lo he explicado paso a paso cómo funciona, y los ejercicios no están pensados para que lo entendáis al milímetro, sino para que vayáis deduciendo poco a poco este comportamiento, para que vosotros mismos veáis, bueno, pues si aquí pone esto, esto significará tal cosa, si aquí pone esto, puede ser que sea tal cosa, y en ese proceso muchas veces deduciréis que algo debe de ser una cosa y será una deducción errónea. ¿Pero cómo lo comprobáis? Probando. Pues si yo creo que esto hace tal cosa, si cambio así, debería hacer tal otra, muchas veces vais a fallar, no pasa nada, ese proceso está pensado para ser así, es el proceso propio del aprendizaje. El matching entre los errores que cometéis y los aciertos finales es lo que os da verdaderamente el conocimiento de cómo funciona. Si directamente yo os digo esto funciona así, vuestra memoria lo retendrá durante 60 segundos y 60 segundos después ya no está bien porque no tenéis la base de todos los errores cometidos para cuadrarlo. ¿De acuerdo? Por eso os hace falta la práctica. Bien, ahora que ya habéis visto más o menos cómo funciona esto, lo que nos dice el ejercicio es añadir preguntas y respuestas a 50pl y comprobar que funcionen. Añadir preguntas, visto cómo funciona 50pl, es relativamente fácil, porque sabemos ahora que hay un predicado pregunta con un primer argumento que es el número de pregunta y el resto con el contenido, y añadir una pregunta es añadir un nuevo hecho de este predicado. Hay 3 hechos, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Solamente tendría que coger esto y añadir una nueva pregunta que fuera pregunta 4. Por ejemplo, copio esto, lo pego debajo, no sé por qué el cursor apenas se ve y me estoy volviendo loco. Lo pongo pregunta 4 porque si pusiera pregunta 3, cuando alguien preguntase por pregunta 3, los dos serían verdad, ¿vale? Quiero que solo sea uno, y entonces le puedo cambiar aquí el contenido. ¿Alguien que me diga una pregunta? Muy bien, así, pero no exportero, sino portero. Venga, respuestas válidas. Bueno, una que no sea válida. Muy bien. Y Valdés, ¿no? Pero Valdés no es el portero ahora. ¿Cómo se llama el portero de Barça?
¿Cómo se llama? Ter Stegen. La respuesta correcta la tenemos que poner aquí. ¿Cuál es? Cuidado, cuidado que has contado mal. 1, 2, 3. Lo de arriba es el enunciado. ¿Vale? Enunciado, la 1, la 2, la 3 y la 4. Esta es la 3. ¿Vale? Hemos añadido la pregunta. ¿Eso es suficiente? ¿Por qué? Si yo con esto ahora lanzase preguntar, que vamos a ver, yo lanzo preguntar, sale, como hemos visto, preguntas aleatorias. Esta que está saliendo, actor protagonista, bla bla, yo le doy una cosa, preguntar, actor protagonista, sale la misma porque ha salido, sale otra vez la misma. ¿Vale? Estos son cosas de los números aleatorios. Que... No, es que el aleatorio, aunque no lo creas, entre pocos valores puede darte muchas veces el mismo. Es fácil. Bien, autor de la colmena. Y después de probar mucho, habríamos visto que nuestra pregunta nunca sale. Y la pregunta nunca sale porque, para seleccionar la pregunta, como hemos visto antes, está este trozo de código de aquí. Este trozo de código de aquí lo que hace es que la pregunta que selecciona, esta, que es donde pone la obligación de que sea la pregunta P, esa P se calcula como un random entre hasta x más 1. Habíamos visto que x tomaba el valor 3, con lo cual este random va de 0 a 2 más 1, que es de 1 a 3, con lo cual el 4 nunca se selecciona si esta x de aquí no vale 4. Para que esta x valga 4, cuando la primera condición de estas es evaluada, tendría que haber un hecho total preguntas que pusiera 4, porque si pone 3, esta x valdrá 3. Y esto es lo que está pasando aquí arriba. Tenemos total preguntas que es 3, por lo cual la x toma el valor 3 y nunca el random da 4. Así es que cambiamos este 3 por un 4, salvamos, volvemos a hacer el consult y ahora ponemos preguntar. Nos sale, como ya sabemos, es portero del Real Madrid, que es la 3. Y después de varias pruebas, portero del Barça. Ahí la tenemos. ¿Vale? Ha salido nuestra pregunta aleatoriamente, ahora sí ha salido la 4. Y vamos a probar si le respondo Casillas, que es el 2. Lo siento, la respuesta correcta era la 3. Era la respuesta correcta, evalúa, lo siento, ¿vale? Como veis, funciona. En este tipo de ejemplos, para llegar a ver si lo tengo aquí. Aquí. En este tipo de ejemplos, para llegar a entender lo que está pasando en el ejemplo y poder hacer lo que nos pide el ejercicio, no hace falta entender Prolog al completo, sino ir deduciendo este tipo de mecanismos que hacen que Prolog coja de aquí una cosa, coja otra de aquí, ¿vale? Fijarnos en lo que dice el código, porque una de las ventajas que tiene Prolog respecto a otros lenguajes es que es más o menos más parecido al lenguaje humano. Y aquí es como podemos leer lo que pone por aquí e ir más o menos entendiendo qué puede querer decir eso y qué puede estar haciendo. Ese es el trabajo que tenéis con los ejercicios. Los ejercicios que tenéis para el próximo día deberíais intentar tenerlos hechos. Igual que este, e igual que varios más que os vais a encontrar, vais a tener dificultades. No son fáciles. Pero es que eso precisamente es lo bueno para que aprendáis, que no sean fáciles. ¿Vale? Requiere tiempo, eso sí, es el único problema. Lamentándolo mucho, como profesor os lo tengo que decir, no hay ninguna forma de reducir el tiempo de aprendizaje. La única forma que hay es engañando. ¿Cómo es engañando? Yo os explico las cosas como se hacen y vosotros lo replicáis. Creeréis que habéis aprendido, pero en la realidad cuando lo vayáis a poner en práctica no habréis aprendido. Cuando tengáis que crear cosas por vuestra cuenta, os daréis cuenta de que no sois capaces. Erais capaces de replicar lo que yo decía, pero no de hacer cosas nuevas por vuestra cuenta. Para ser capaces de hacer cosas nuevas por vuestra cuenta tenéis que hacerlo vosotros mismos. ¿Vale? Y ese tiempo es imposible reducirlo.
tenéis que invertirlo. Os va a pasar en programación, os va a pasar en matemáticas, os va a pasar aquí, es así. Ahora, si desde hoy asumís que para ser bueno tenéis que hacerlo por vosotros mismos, bueno o buena, ¿vale? Que aquí tenemos una clase multigénero, ¿vale? Para ser bueno o buena necesitáis invertir ese tiempo, sí o sí. Y eso, si lo invertís, verdaderamente vais a marcar una diferencia, ¿vale? Si cogéis ejercicios que no sabéis hacer y probáis, veis cómo, veis tal, y cuadráis vosotros por vosotros mismos las piezas, la diferencia la vais a notar espectacularmente. Cuando os enfrentéis a ejercicios sabréis hacerlos porque habréis cometido todos los errores posibles, seréis expertos, ¿vale? Ese es el camino a ser buenos. Bien, dicho esto, no sé qué hora tenemos. Podemos casi ir terminando. Si queréis con estos 8 minutos podéis probar a recoger, a ver alguna cosa y tal. Si tenéis alguna duda me vais preguntando. Y para la semana que viene, 2 cosas. Por un lado, estos ejercicios, ¿vale? Iremos viéndolos. Y por otro, quiero que os traigáis hecho esto. Sí. Bien, esto es un inicio de una base de conocimientos para hacer un simulacro pequeñito de lo que sería una base de conocimientos de No Man's Sky en Prolog. ¿Cuántos conocéis No Man's Sky? Juego malo, bueno, de eso cada uno tiene su opinión, tampoco vamos a entrar en si lo es o no, pero ¿cuántos no lo conocéis? Vale, No Man's Sky es un juego donde podemos ir por un universo inmenso, navegando y conociendo planetas, explorando zonas, ¿vale? Con eso es suficiente, no hace falta los que no lo conocéis que sepáis más, si no, si queréis podéis ver gameplays, cosas, en fin, si os interesa, pero eso no viene al cuento. Estamos hablando de un universo, y por tanto lo que vamos a crear es planetas, satélites, cosas que orbitan, necesitamos datos respecto a eso para crear nuestro mundo. Esto consiste, de aquí a la semana que viene, en que os traigáis simplemente esos datos introducidos. Como veis, esto no son reglas, esto solo son hechos. Aquí pone, el Sol es una estrella, Próxima Centauri es una estrella, la Tierra es un planeta, Marte es un planeta, la Tierra orbita alrededor del Sol, Marte orbita alrededor del Sol, y aquí hay entidades, hay un ser vivo que es un dinosaurio que está en Próxima B, que es un planeta, hay una nave que se llama Enterprise y está en Phobos, y hay un jugador que se llama Miguel y está en Marte. Estos son datos. Lo que tenéis que traer para la semana que viene es más datos. Simplemente cogéis esto y añadís datos para crear vuestro propio universo. Porque utilizaremos esto como ejemplo la semana que viene para construir sobre él nuestras propias reglas y probarlas en este universo. ¿De acuerdo? Así que de aquí a la semana que viene tenéis los ejercicios por un lado y simplemente crear vuestra base de conocimiento con los datos de un universo. Planetas, seres vivos, naves, objetos, pistolas, lo que queráis, ¿vale? Os lo inventáis y lo rellenáis.